En el día de hoy voy a darle una enseñanza titulada ¿Estamos usando a Dios como un amuleto de suerte? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Espero que sean pacientes conmigo en esta tarde para poder desarrollar este tema, ¿verdad? Yo sé que posiblemente estás pensando de inmediato, yo nunca he hecho eso y nunca lo haré. Yo nunca usaré a mi Dios, a Jesucristo, como un amuleto de suerte. Eso para mí, simplemente pensar en eso me causa tristeza y dolor, y entiendo que eso es un gran pecado, pero si somos pacientes, si escuchamos lo que la palabra de Dios nos tiene que decir, si nos dejamos ser usados por el Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo en esta tarde, es posible que se den cuenta que lamentablemente han habido momentos en nuestras vidas donde hemos hecho exactamente eso, donde lo que hemos hecho es usar a Dios, usar a Jesucristo, usar la oración, usar el ayuno, usar venir a la iglesia, usar la Santa Cena, usar un montón de cosas como si fueran un amuleto de suerte. Amén. Se le voy a pedir en este momento que inclinen sus rostros para pedirle al Señor que nos dé dirección en esta tarde. Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, reconocemos que no hay otro como tú y nos presentamos delante de tu presencia en esta tarde en humildad, reconociendo que somos pecadores, salvos por gracias, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Y estamos en necesidad, Señor, estamos en necesidad de ser santificados. Estamos en necesidad de tener nuestras mentes transformadas a través de tu palabra en el día de hoy. Y por eso estamos aquí, Señor, porque reconocemos esa necesidad y reconocemos que la única esperanza que tenemos para eso eres tú, Señor. Te pido que hagas la obra necesaria en nuestras vidas. Ayúdanos a salir de tu casa en el día de hoy, personas distintas, Señor, personas que tengan la semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos estas cosas en tu dulce nombre, Señor. Amén. En este momento le voy a pedir a cada uno de ustedes que se pare, por favor, que se ponga de pie para poder leer esta porción bíblica antifonalmente. Si tiene su Biblia o su bosquejo, miremos aquí en 1 Samuel capítulo 4, versículos del 1 al 11. Yo pues leo el primer versículo y ustedes me siguen a mí. 1 Samuel capítulo 4, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y se encampó junto a Ebenezer, y los filisteos encamparon en Afec. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Viste qué fácil nos desviamos? Estamos en el versículo 4, yo voy a leer el versículo 4 ahora. ¿Ok? Mejor dicho, voy a leer el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Versículo 5, todo el mundo. Amén. Amén. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Perdón. Amén. Versículo 8, lo voy a leer yo. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Versículo 9.
Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Amén, se pueden sentar. La superstición con el objetivo de alcanzar la buena suerte es algo muy común en los deportes. Levante la mano si alguna vez ha jugado deporte en su vida. Ustedes bien saben que eso es parte de casi todos los deportes, ¿verdad? Nosotros podemos definir la superstición de esta manera. Si tiene un bosquejo por ahí, está escribiendo, escriba esto. Superstición se puede definir de esta manera: creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados eventos o en pensar que determinados hechos proporcionarán buena o mala suerte. Eso es una definición ahí de la superstición. Lo más importante que quiero que escriban por ahí es que esa es una creencia que no tiene fundamento racional. Amén. Eso es muy importante. Michael Jordan, levanten la mano si conocen a Michael Jordan. Ok, Michael Jordan llevaba, hablando de la superstición, llevaba sus pantalones cortos de la Universidad de Norte Carolina debajo de su uniforme de baloncesto en todos los partidos que él jugó. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Muy pocas personas saben eso. Pero era una persona llena de superstición que él pensaba que le iba a dar buena suerte en ponerse los pantalones que él utilizaba en la Universidad de Norte Carolina debajo de su uniforme, y él hizo eso toda su carrera. El exjugador de la NBA, Mike Bibby, se aseguraba de la buena suerte cuando obsesivamente se cortaba las uñas cada vez que estaba sentado en la banca durante un partido. También tenemos otro jugador, exjugador de la NBA, Jason Terry, de los Milwaukee Bucks, se aseguraba la buena suerte al ponerse 5 pares de medias durante todos los partidos. Imagínate, 5, ¿cuántos de ustedes se han puesto 2 pares de medias? 3 pares. 5 pares ya es bien incómodo. Pero este jugador se ponía 5 pares de medias con la expectativa que al hacer eso iba a tener buena suerte. También tenemos aquí, para asegurarse la buena suerte, el ex tercera base de los Boston Red Sox, Wade Boggs, se comía un pollo entero antes de todos los partidos. Ahora, yo también, siendo atleta, también tuve la oportunidad de jugar deportes. Tenía mis supersticiones también. Cuando yo estaba en la high school, antes de todos los partidos, yo tenía un compañero del equipo, mi mejor amigo en ese tiempo, que se llamaba Rock. Le decíamos Rock, en español sería piedra, ¿verdad? Él y yo siempre íbamos al Taco Bell. Cada vez que yo iba al Taco Bell, ordenaba lo mismo, que era un Nacho Bell Grande con una soda grande de Mountain Dew. Después regresábamos a mi casa, comíamos esa comida en mi casa, mientras veíamos una caricatura llamada The Buckaroo Club. Eso lo hicimos por una temporada completa. Y nos fue muy bien que digamos. Ahora, lo que acabo de hacer es, acabo de compartir con ustedes algunos ejemplos de personas supersticiosas que pensaban que si hacían ciertas cosas que obviamente, como acaban de escuchar, no tienen fundamento racional. Ellos pensaban que si hacían estas cosas iban a recibir buena suerte. Me acuerdo también que cuando estaba en las pequeñas ligas, intenté manipular a Dios. Levante la mano si alguna vez has manipulado a Dios. Cuando terminemos el servicio en el día de hoy, todo el mundo va a levantar la mano, te lo prometo. Porque cada uno de nosotros que estamos presentes en esta tarde, de alguna manera u otra, hemos manipulado o hemos tratado, porque nadie puede manipular a Dios, hemos tratado de manipular a Dios. Pero cuando yo era chiquito, cuando estaba en las pequeñas ligas,
Ya para ese tiempo mi mamá y mi papá nos llevaban a la iglesia. Yo escuchaba los distintos sermones y me parece que, no sé si fue mi papá que estaba predicando algo o escuché a Brother Gene haciendo una serie posiblemente de los nombres de Dios. Amén. Yo me acuerdo que cuando era chiquitito yo le escribí a una camiseta que yo tenía El Shaddai. Ahora, ustedes que conocen la palabra de Dios saben que El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Amén. Yo escribí ese nombre en mi camiseta con la expectativa que cuando yo escribiera ese nombre y cuando iba al partido, que el Señor me iba a dar poder sobrenatural. Obviamente no poder sobrenatural para pelear el pecado, sino poder sobrenatural para tirar la bola duro, para ponchar a todo el mundo y para batear jonrones. Yo pensaba eso. No solamente eso, pero llegó el punto en mi vida donde yo escribía versículos bíblicos en mis bates, en mis guantes, esperando que si yo hacía eso, de alguna manera el Señor iba a estar feliz conmigo y me iba a dar la victoria, me iba a bendecir a mí durante el partido. Posiblemente me estén mirando como si fuera loco, pero se lo prometo, que cada uno de nosotros en algún momento dado en nuestras vidas hemos hecho cosas así. Ahora, en ambos casos, la razón por que yo hacía eso, cuando estaba en la high school, cuando estaba en la universidad, yo hacía todas estas cosas locas cuando estaba en las pequeñas ligas, era con la intención simplemente de generar poder, de generar bendición, de generar victoria, pero todo lo que yo quería estaba basado en lo que yo quería, no en lo que Dios quería para mí. Yo entendí, obviamente después de que el Señor me rescató, que yo no puedo manipular a Dios. Yo varias veces en mi vida he intentado hacer eso. Y como soy pecador, lo más probable es que en un futuro trataré de hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque a mí se me olvidan las cosas. A mí se me olvidan las lecciones que el Señor me ha enseñado a mí. Yo soy torpe, yo soy cabeciduro. Amén. Y tengo a veces, lamentablemente, la tendencia de repetir los mismos errores de vez en cuando, ¿verdad? Pero entiendo hoy, más que nunca, que yo no puedo manipular a Dios. Tú y yo no podemos manipular a Dios. Tú y yo no podemos usar a Dios como un amuleto. Amén. Tú y yo no podemos usar a Dios como un talismán, como un objeto de buena suerte, como si fuera una patita de conejo. Amén. Tú y yo no podemos usar a Dios como si fuera un títere. I don't hold the strings. God holds the strings. Lamentablemente hay cristianos hoy en día que están pensando incorrectamente. Las iglesias están llenas de personas que están pensando incorrectamente, que no están pensando con esa mente regenerada, que no están pensando bíblicamente, que su mente no está siendo transformada a través de la palabra de Dios. En el cristianismo hoy en día, lamentablemente, está llena de personas que piensan que las cosas le van a ir bien si leen la Biblia, o si me bautizo, todo me va a ir bien. O si practico o participo en la Santa Cena, las cosas me van a ir bien. Si oro constantemente, si canto en el grupo de alabanza de oración, si ayuno, si hago mi primera comunión, todo me va a ir bien. Si voy al encuentro, si me presigno antes de irme de la casa, si prendo la velita, ¿verdad?, dedicada a uno de los santos, si doy mis diezmos y mis ofrendas, si visito a los huérfanos y a los enfermos, si comparto a Cristo con otras personas, si yo hago mi devocional todos los días, entonces Dios tiene que estar a mi favor. No voy a pedirle que levanten la mano si alguna vez has pensado de esa manera, pero estoy casi seguro, o intencionalmente o no, han habido momentos donde pensamos así. Si hacemos todas estas cosas que acabo de leer, entonces las cosas tienen que irme bien.
entonces Dios tiene que bendecirme. Entonces Dios tiene que ayudarme a mí y a mis seres queridos. Tristemente, también hay muchas personas adentro de la iglesia que piensan de esta manera. Entiendo las personas que supuestamente son inconversas, que pueden tener este tipo de pensamiento, pero eso sucede adentro de la iglesia también. Y no solamente eso, también hay personas dentro de las iglesias que hasta piensan que Dios debe o nos debe algo aún cuando hay pecado en nuestras vidas. Imagínate el disparate, pensando que Dios me debe algo a mí. Primeramente, Dios nunca nos debe algo. Lo que sí Dios nos debe a nosotros es su ira, su castigo, lo que cada uno de nosotros nos merecemos, y lo voy a decir porque la Biblia claramente lo declara, lo que tú y yo nos merecemos es el infierno. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha mandado a su precioso Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Y siempre decimos aquí que la gracia de Dios es que Dios nos da a nosotros lo que tú y yo no nos merecemos. Eso es lo que nos merecemos nosotros, pero Dios es bueno. Pero hay personas que piensan, hasta cuando están en pecado, que si hacen estas cosas, Dios tiene que actuar. Dios tiene que hacer algo. Ellos piensan que sus obras y sus rituales cubrirán la multitud de sus pecados cometidos en sus vidas. Y a través de eso ellos piensan que si hacen estas cosas, si hacen esos rituales y si hacen esas obras, que ellos van a recibir la aprobación de Dios en sus vidas. Y eso no es así. Lo que acabo de compartir con ustedes es exactamente la mentalidad del pueblo de Israel que vemos aquí en su bosquejo en 1 Samuel capítulo 4, versículos del 1 al 11. El pueblo de Israel se encontraba en una condición de pecado, desde los líderes religiosos hasta todo el pueblo. Todos estaban en pecado, en una situación pero que muy fea y muy difícil. Y ellos intentaron usar a Dios, a manipular a Dios para que Dios les diera la victoria a ellos. Como acabo de decir, no hay nada ni nadie que pueda manipular a Dios o controlar a Dios. Ellos pensaron que a pesar de su pecado, ellos todavía podían usar el arca del pacto como un amuleto de suerte, como una arma secreta para obtener la victoria sobre sus enemigos, los filisteos. Escuche por favor. Yo no sé si esto está, van a haber varios pasajes que no van a estar en su Biblia, mejor dicho, en su bosquejo ni en el PowerPoint, pero escríbanlos por ahí, ¿ok? No hay nadie que pueda manipular a Dios. Dios, mis queridos hermanos, escuchen por favor, Dios no puede ser usado, Dios no puede ser forzado, Dios no puede ser controlado, Dios no puede ser manipulado. La palabra de Dios claramente nos dice en Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Ahí es donde mora nuestro Dios. El cielo, ese espacio eterno, es el trono de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. No hay nada ni nadie que pueda cambiar la mente de Dios. Dios no puede ser otra vez manipulado. Dios no puede ser usado. Dios no puede ser forzado. Y Dios no puede ser controlado. En Salmos 135, versículo 6, la palabra de Dios nos dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Subraye esa parte, Él lo hace. Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Y todo lo que Él hace es bueno. Dice aquí, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En otras palabras, Él va a hacer lo que Él quiere hacer en la tierra, debajo de la tierra y por encima de las tierras. Antes de comenzar esta enseñanza hoy en 1 Samuel capítulo 4, es necesario entender el contexto. Se lo voy a pedir en este momento
Si tiene su Biblia, por favor, que abra a 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Vamos a comenzar ahí. ¿Okay? Abra su Biblia, por favor, a 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Lo que encontramos aquí, estamos dando un poco de contexto antes de entrar de lleno al capítulo 4. Lo que vemos es que Elcana, ese es un nombre, Elcana es el papá de Samuel, tenía una esposa llamada Ana, ¿ok? Que no podía tener hijos. Eso es un tema que vemos a través de la palabra de Dios, amén. Dios tiene el poder de abrir la matriz, amén. Un Dios todopoderoso. Aquí nos encontramos una vez más una señora que no podía tener hijos, y como resultado de eso, la palabra de Dios nos dice aquí en capítulo 1, versículo 6, que su rival, Penina era la segunda esposa de Elcana. Elcana, el papá de Samuel, tenía 2 esposas. Y la segunda esposa sí tenía hijos. Y lo que ella hacía era que diariamente irritaba constantemente a Ana, la humillaba por el hecho que no podía tener hijos. Y eso pasó por un tiempo. Pero al fin del capítulo 1 vemos que Ana le clama al Señor por un milagro y el Señor contesta su oración. Le someto a su consideración que el Dios de la Biblia todavía puede lograr milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Y cada uno de ustedes que está presente en esta tarde es evidencia de eso. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, eso es una cosa milagrosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. El nacer de nuevo es el milagro más inmenso, más glorioso que hay en el universo. Donde Dios toma a una persona que está espiritualmente muerta y le da vida. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Lo que vemos aquí es que al fin del capítulo 1 vemos que ella le está pidiendo a Dios por un milagro. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 vemos que y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedí al Señor. Algo que quiero comentarle en este momento, like a side note. Levante la mano si el Señor te ha dado la bendición de tener hijos y hijas. Lo mejor que podemos hacer es entregarles esos niños a nuestro Señor. En el capítulo 2, continuamos aquí en la exposición, en el contexto. Vemos que Ana comienza a alabar a Dios a través de una oración diocéntrica. Ella acaba de recibir un gran milagro, una gran bendición. Ella reconoce de dónde viene la bendición. Inmediatamente le da gloria y honra a Dios a través de esta oración. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice, no hay. Esta es la oración de Ana. Yo quería leerla toda, pero no me iba a dar tiempo. Pero estos son dos pasajes que quiero compartir con ustedes. Capítulo 2, versículo 2. No hay santo como el Señor. Eso es muy importante. Porque ella reconocía el hecho de la santidad de Dios. Algo que vamos a ver aquí en el capítulo 4, que los líderes de Israel, los líderes religiosos no entendían. Estaban tan metidos en el pecado que se le había olvidado la santidad de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestro Dios no es solamente santo, Él es santo, santo, santo. Inmediatamente ella comienza esta adoración reconociendo que Dios es santo y dice aquí, porque no hay ninguno aparte de ti, no hay otro como mi Dios, no hay roca como nuestro Dios. 1 Samuel capítulo 2 versículo 8, quiero leer también, dice aquí, Él, hablando de Dios, Ana orándole, cantándole a Dios, Él, Dios, levanta el polvo a los pobres. Al necesitado enaltece desde la basura para hacerlo sentarse con los nobles y hacerlo hacerlo poseer su trono glorioso, porque del Señor son las columnas de la tierra y sobre ella asentó el mundo. Continuamos aquí en el capítulo 2, versículos del 1 al 18.
de Samuel, 1 Samuel, lo que vemos aquí es que Dios rechaza la casa de Elí el profeta. Aquí comienza las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. Hermanos, cuando hay pecado detrás del púlpito, las ovejas sufren. Lo repito una vez más. Cuando hay pecado detrás del púlpito, las ovejas sufren. Aquí Elí comenzó a ser rechazado por el Señor, y era no solamente por él, a pesar de que la Biblia no nos dice exactamente que fue un hombre malvado, pero sí tenía 2 hijos malvados. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque eran hombres que eran ladrones y fornicadores. Y no tenían conocimiento de Jehová. Una vez más, evidencia de que tú puedes estar parado detrás de un púlpito y no tener a Cristo. Uno puede servir detrás de este púlpito, sea como pastor, sea como evangelista, sea como misionero, sea como director de alabanza, oración, músico, lo que sea, y no tener a Cristo. No solamente eso, pero vemos aquí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, que la palabra nos dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos 2 jóvenes, de Ofni y Finés, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová por culpa del ejemplo de estos 2 malvados. El pueblo de Israel estaba sufriendo. Ahora, algo también que quiero mencionar antes de seguir con relación a Ofni y Finés era que todo el mundo en Israel estaba consciente del pecado de estos dos tipos. Estaban conscientes del pecado de ellos. Ellos sabían, todo el mundo sabía de eso. Pero para que entendamos la condición también, no solamente de los líderes religiosos, pero también del pueblo de Israel, al saber esa realidad, al saber que estos 2 hombres de Dios estaban en pecado, el pueblo de Israel no hizo nada. Eso también se ve en muchas iglesias. Lo hemos dicho aquí varias veces. Dios ora por nosotros. Ustedes oren por nosotros. Oren por sus pastores. Oren por el pastor Edwin, pastor Marcel, pastor Willy. Oren por nosotros porque somos débiles. Somos pecadores. No hay ninguna diferencia entre yo y ustedes. ¿Ok? Necesitamos protección de lo alto. Necesitamos dirección de lo alto. Necesitamos santidad de lo alto. Necesitamos que nuestras mentes continúen siendo purificadas y santificadas a través de la palabra de Dios. Por favor, no se olviden de nosotros. Pero te digo una cosa. En cualquier momento que cometamos, si es la voluntad de Dios, yo sé que no, pero si algo fuera a pasar que cometamos una barbaridad, estamos descualificados. Que lo escuchen de mi boca. Me pueden restaurar como cristiano. Restáurenme como cristiano si algo fuera a pasar. Pero descualificado de este púlpito. Eso de cometer adulterio, de robar de la iglesia, hacer otras barbaridades y después de un mes estar otra vez detrás del púlpito, aquí no va a suceder. No puede suceder. ¿Por qué? Porque Dios, lo que representa esto representa algo. Esto en sí no tiene poder. Esto simplemente es una estructura de madera donde uno puede colocar papeles, pero representa algo. El púlpito, aquí donde se predica la palabra santa de Dios, que significa que la persona que está detrás del púlpito debe comportarse de esa misma manera. Sabemos que no somos perfectos, pero tenemos que prepararnos. No podemos vivir la vida como cualquier otra persona. El llamado es un llamado alto.
Y si cometemos pecados de esa manera, pues hay consecuencias. Y no podemos estar aquí un mes después, 2 semanas después, como pasa en muchos lugares. Amén. Continuamos. Aquí vemos en 1 Samuel capítulo 3, versículo del 19 al 21. Aquí vemos el llamado glorioso de Samuel al ministerio de Dios. ¿Okay? Y aquí vemos una transición de los jueces a los profetas, porque lo que vamos a estudiar en esta tarde, lo que vamos a ver, esto está sucediendo más o menos around the same time, como durante el mismo tiempo de los jueces. Y hace poco, pues, ustedes saben que prediqué esa serie de Sansón. Esto es como después de eso. Estas cosas que están pasando es como unos años después de eso. Y el Señor empieza a hacer esa transición de los jueces a los profetas. Y aquí está trayendo un gran profeta cuyo nombre es Samuel. No solamente eso, hay que traer un buen profeta porque Dios ya había declarado que iba a matar a los hijos de Eli. Había que cambiar la cosa. Dios no tolera el pecado. Dios es un Dios santo, santo, santo. Con las cosas de Dios no se juega. Y si tenemos el llamado para el ministerio, ustedes tienen que tomar eso en serio, pero igual nosotros y mucho más todavía. Dice aquí en 1 Samuel, versículo 3, capítulo del 19, versículo del 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso literalmente significa que cualquier predicción que Samuel pronunciaba, Dios la estaba cumpliendo. Dios estaba con él, y todo el mundo se daba cuenta que esto no es un charlatán. Esto es un profeta de Dios de verdad. Y la palabra dice aquí en el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Bersaba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, en este momento nos vamos a enfocar ahí en su bosquejo, en 1 Samuel capítulo 4, versículo del 1 al 11. Lo que quiero que veamos primeramente es el punto número 1. El pueblo de Israel no consultó con Dios ni su profeta Samuel antes de ir a guerra. Vamos a entrar de lleno a esta historia, a esta gran historia. En 1 Samuel 4, del 1 al 2, la palabra de Dios dice así: y Samuel, ¿qué? Habló a todo el mundo, a todo, ¿quién? A todo Israel. Él era el profeta de los profetas. Y aquí está Samuel, ya tiene el llamado del Señor, la aprobación del Señor. Y obviamente sabemos que Samuel lo que estaba predicando era un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese era el mensaje que el pueblo de Israel y los líderes religiosos necesitaban escuchar. Samuel está predicando. Samuel habló a todo Israel, pero obviamente Israel no puso atención. La palabra de Dios estaba siendo predicada desde la boca del ungido de Dios, del profeta de Dios, pero el pueblo de Dios, Israel, no quería escuchar la palabra de Dios. Eso sucede también hoy en día. Dígame, me sucede a mí y nos sucede a ustedes también. Ahora, continuamos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar, mejor dicho, batalla a los ¿quién? Subraye los filisteos, por favor. En algún lado escriba el archienemigo de Israel. Lo sabemos. En el libro de Jueces había un montón de conflictos y un montón de guerras y un montón de peleas contra los filisteos. Gran enemigo de Israel. La cosa no ha cambiado, la cosa no ha terminado. Se están enfrentando a esta guerra contra los filisteos. Y la palabra de Dios nos dice, y acampó junto a Abenezer. Esa palabra Abenezer significa piedra de ayuda. Y los filisteos encamparon en Afec. Versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel.
y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ahora, fueron 4,000 hombres que fueron heridos o que fueron matados en el campo de batalla, pero también tenemos que tomar en consideración las personas que fueron físicamente heridas, que no murieron. Fueron muchas más personas que fueron impactadas negativamente por esta guerra. Ahora, el punto aquí es este. Israel había ya en el pasado experimentado victoria sobre los filisteos. Lo sabemos porque ya sabemos las historias del libro de Jueces, ¿verdad? Habían momentos donde el Señor, porque el Señor, el verdadero general del pueblo de Israel no era David, no era Saúl, amén, no era Moisés, no era Josué. El verdadero general del pueblo de Israel era ¿quién? Dios. Eso no es importante. Pastor Edwin no es tu general. Pastor Marcel no es tu general. El general de nosotros es Dios. Él es el líder verdadero de nosotros. El trabajo mío es hablarle a ustedes de lo que dice Dios. Y si lo que yo digo está conforme a lo que dice Dios, pues sigue lo que yo digo, porque no soy yo el que está hablando, sino Dios. Sabemos que Dios le había dado ya bastantes veces cuando están entrando a la tierra prometida y se están enfrentando en contra esos gigantes. Amén. Esos gigantes que físicamente hablando era imposible ganarles a ellos. Y Dios decía, no se preocupe, yo soy Dios. Yo voy con ustedes. Yo preparo el camino. Yo peleo sus batallas. Solamente obedézcanme. Cuando yo te digo, baila, baila. Cuando te digo, echa para atrás, echa para atrás. Cuando yo te digo, para, paras. Cuando yo te diga, di amén, di amén. Pero el momento que tú empieces a inventarte tus propias reglas, en el momento que tú me quites a mí, me saques del control booth, cuando no me permitas ser el conductor de tu vida, las cosas te van a ir mal a ti. Y sabemos que eso es verdad. Para aquellos que se acuerdan de la historia en Josué, capítulo 6 y 7, la batalla contra Jericó, una batalla imposible. El Señor le da unas instrucciones, en mi opinión, instrucciones absurdas. Absurdas. ¿Cuáles son esas instrucciones? Darle la vuelta a la ciudad. Eso no tiene sentido. O sea, yo pensaba que me iba a bajar del cielo una arma secreta nueva. Amén. Que nos iba a mandar un juez como Sansón o 20 jueces como Sansón. Dios dice, no. Escucha lo que te voy a decir. Dale la vuelta a esa ciudad. Y cuando yo te diga, griten. Eso no tiene sentido. Exactamente. Porque cuando ustedes le cuenten esa historia a sus hijos y todas las naciones escuchen de cómo esto sucedió, ellos van a pensar lo mismo. Eso no tiene sentido. Hasta que tú le digas, yo sé que no tiene sentido, porque la persona que nos dio la victoria fue Dios. Dios quiere asegurarse que nadie se equivoque de quién nos está dando a nosotros la victoria. Por eso es que a veces nos manda a hacer cosas que no tienen sentido. ¿Me están escuchando? Eso sucedió. Israel vemos que ya está acostumbrado a tener victorias, a pesar de que no siempre las tiene contra los filisteos, pero tiene un buen récord, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos aquí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 2, es que Israel sufrió una gran derrota por las manos de los filisteos. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer y la pregunta que ellos hicieron fue esta: ¿por qué? Si anteriormente el Señor nos ha dado victorias
contra ejércitos más grandes. ¿Por qué ahora estamos siendo derrotados por los filisteos? No se olviden que en la batalla de Jericó, que era una batalla humanamente hablando imposible para ganar, el Señor le dio la bendición y le dio la victoria al pueblo de Israel porque obedecieron perfectamente. Y después de esa batalla hubo otra batalla. En el pueblo de Ai. Ahí, sí se dice, ahí me imagino, ahí. En esa batalla la cosa cambió. Ese pueblo era un pueblo más pequeño. Ese pueblo debería ser una batalla que fácilmente Israel iba a ganar. O sea, no había ni que pensarlo, ni mandaron el ejército completo, mandaron parte del ejército para allá. Y cuando van a hacer batalla y guerra contra ese pueblo, ellos pierden la batalla. Josué estaba confundido. ¿Pero qué acaba de pasar aquí? Si el Señor nos acaba de dar la victoria contra Jericó, ¿cómo es posible que vamos a perder contra Ai? Pues ustedes saben la historia. ¿Había una multitud de pecados en el pueblo? No. Un hombre pecó. Un hombre pecó. Cuando diga un hombre, mi esperanza es que el Espíritu Santo te esté llevando a la realidad primordial de todo esto. Dios es santo. Dios es santo. Yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo usar a Dios. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Y Dios siempre cumple su palabra. Ellos estaban confundidos. Obviamente sabemos que la razón por la cual en este contexto, en 1 Samuel capítulo 4, versículos 1 al 2, vemos aquí la razón por la cual perdieron la batalla y 4,000 personas murieron ese día, fue simplemente porque había pecado en el campo, había pecado en el ejército, había pecado en the religious establishment, había pecado en todo Israel. Y era imposible que Dios fuera a bendecirlos de esa manera. Pero una cosa que quiero que veamos aquí es que los ancianos de Israel tomaron una decisión a lo loco, antes de consultar a Dios y al hombre de Dios. Es posible que en el día de hoy tú estás aquí y te estás enfrentando a situaciones bien difíciles. Situaciones que sabes que pueden afectar el curso de tu vida grandemente si no tomas la decisión correcta. Muchas personas, lamentablemente, en situaciones así, en vez de consultar a Dios y a veces a los pastores, hacen cosas a lo loco. No piensan. No se acuerdan de que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No entienden, they don't have the foresight para darse cuenta que esta decisión potencialmente, si voy en la dirección correcta o tomo la decisión incorrecta, no solamente me va a afectar a mí, pero también va a afectar a mi familia y posiblemente no solamente esta generación, sino varias. Estas personas aquí tomaron la decisión a lo loco y usualmente cuando tú y yo tomamos decisiones a lo loco, lo que experimentamos son derrotas, no victorias. En Proverbios capítulo 24, versículo 6, eso está en tu bosquejo, la palabra de Dios dice, ¿por qué con ingenio o estrategias harás la guerra? En la multitud de consejeros está ¿qué? La victoria. No hagamos las cosas a lo loco. Cógelo suave.
no seamos orgullosos. Pide ayuda. Aquí nadie lo sabe todo. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Someto esto, hermanos. Es una cosa recibir consejos. Levante la mano si alguna vez tú has buscado a alguien que tú consideras ser sabio, inteligente o que conozca la palabra de Dios por un consejo. Amén. That's good. Me alegro. Pero es una cosa buscar y pedir consejos. Es otra cosa aplicar el consejo. Y la mayor parte de las veces cuando estamos buscando, esta es la realidad, vamos a ser honestos, cuando estamos buscando consejos, honestamente lo que estamos buscando es que alguien nos diga a nosotros lo que queremos escuchar. Que nosotros ya tenemos lo que queremos hacer. Y manipulamos a Dios diciendo, Dios, te pido que pongas a la persona en mi vida, en mi camino, que me dé la confirmación. La confirmación, amén. No la confirmación de lo que tú dices en tu palabra, es la confirmación de lo que yo ya estoy pensando. Amén. Eso no es así. Eso es manipulando a Dios. Usando a Dios. Proverbios 15:22. Los pensamientos o los planes son frustrados donde no hay consejos. Mas en la multitud de consejeros se afirman o se realizan. Hermanos, estás enfrentado o estás enfrentándote a decisiones grandes que posiblemente puedan impactar tu vida grandemente. Si ese es el caso, necesitas consejería, necesitas ayuda, busca de Dios. Y si no sabes buscar, pide a los pastores. Estamos aquí para servirles a ustedes. Escuchen, hermano, el que aprende solo por sí mismo tiene por maestro a un tonto. Lo escribo otra vez. O mejor dicho, lo digo otra vez. Escríbelo ustedes por ahí. El que aprende solo por sí mismo tiene por maestro a un tonto. Sé sabio. Aprovecha la multitud de sabiduría que está a tu alrededor. De personas que han pasado ya por situaciones. Los veteranos. Amén. Personas que ya son veteranos, que han pasado, que han sufrido y que han salido al otro lado de todo eso victoriosamente, porque no porque son fuertes, sino porque obedecen la palabra de Dios y la conocen. Punto número 2. No podemos manipular a Dios. Ya lo hemos dicho 20,000 veces, pero ahí vamos. No podemos manipular a Dios. Nos vamos a enfocar ahora en el versículo 3 al 9. Ahora, los líderes de Israel revelaron la condición pecaminosa del pueblo y de ellos a través primeramente de la pregunta. En 1 Samuel capítulo 4 versículo 3 dice así: esto después de la derrota donde murieron 4,000 personas, 4,000 soldados del pueblo de Israel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos, las personas que supuestamente tenían que darle dirección, personas que estaban conectados a Dios, personas que conocían la palabra de Dios y tenían sabiduría, dice aquí, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pregunta, ¿eso es una buena pregunta o una mala pregunta? Es una buena pregunta. Sí. Cuando algo malo te pase a ti, ¿qué es lo que tú haces? Yo no sé lo que tú haces, yo te voy a decir lo que yo hago. ¿Okay? Cuando cosas trágicas me pasan a mí, yo me hago preguntas. Hay veces que yo sé la respuesta inmediatamente. ¿Por qué pasó eso? Porque tú hiciste eso. Ok, chévere. Pero hay otras veces donde la cosa no está tan segura, cosas trágicas pasan, cosas malas pasan. Yo me pregunto, ¿y por qué sucedió esto? ¿O por qué está sucediendo esto? Lo primero que yo hago personalmente es inmediatamente me pregunto si hay pecado en mi vida. Les someto que ustedes deben hacer la misma cosa. Comenzar ahí. ¿Habrá algo en mí? ¿Estaré yo haciendo algo que no le agrada a Dios? Es posible que a veces ese sea el caso. Pero es posible también que otras veces ese no sea el caso.
como en el caso de Job. Amén. Cuando esas cosas le pasan a Job, seguro Job se estaba preguntando, ¿por qué me está pasando eso a mí? Posiblemente empezó a examinarse internamente. ¿Habrá pecado en mi vida? ¿Habrá algo que tengo que confesar delante de Dios? Posiblemente que esté haciendo inconscientemente. Señor, revélame. Si estoy haciendo algo, por favor, enséñame, porque no quiero pecar contra ti. Pero hay veces que eso no es el caso, y sabemos que en las veces que ese no es el caso, que Dios está haciendo algo precioso en nuestras vidas. Amén. Pero hay que comenzar ahí. Mi sugerencia siempre comienza ahí. ¿Habrá pecado en mi vida? ¿Estoy haciendo yo algo? Aquí vemos que los ancianos de Israel tenían buena teología, porque lo que dicen es esto: ¿por qué nos ha herido no los filisteos? ¿Se estás viendo ahí? No los filisteos, ¿por qué nos ha herido Dios? Teológicamente estaban bien, pero esto es lo que pasa. Los ancianos, por lo menos en este contexto, eran personas religiosas. Y como hemos dicho ya en el pasado, personalmente a mí, yo tomo gran ofensa si alguien me dice a mí, especialmente si son cristianos, si conocen la palabra de Dios. Personas que no conocen la palabra de Dios, si me dicen, you're a religious man, tú eres un hombre religioso, no me molesta. Pero si es una persona que conoce la palabra de Dios verdaderamente y me dice a mí, tú eres una persona religiosa, eso para mí es como si fuera una mala palabra. Yo espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, porque yo hago la conexión de lo que Cristo decía acerca de los fariseos. Yo no quiero ser un fariseo. ¿Es posible que actúe como un fariseo? Claro que sí. Y si actúo como un fariseo, ¿qué debo hacer? Arrepentirme del pecado. Amén. Pero yo no quiero ser conocido como una persona religiosa. Yo quiero ser conocido como un servidor, como un discípulo de Cristo. Pero estas personas eran personas religiosas. Y esta es la tragedia con las personas religiosas muchas veces. Usualmente las personas religiosas son personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, tienen buena teología, pero luchan grandemente con la aplicación práctica de lo que conocen. No solamente eso, pero tristemente también son ciegos cuando se trata de su propio pecado. Eso sucede. Eso era lo que estaba sucediendo aquí con los ancianos de Israel. Teológicamente entendían que sí, fue el Señor que causó esto, porque fue el Señor que nos dio la victoria en otros momentos, pero no se daban cuenta de lo que estaba pasando por dentro. Vemos una vez más que la pregunta que se hacen los ancianos, es una pregunta que revela la condición del pueblo de Israel. La respuesta a esa pregunta era simplemente esta: la razón por qué perdieron esa batalla era simplemente por el pecado que estaba en el corazón de los líderes religiosos y del pueblo de Israel. Todo el mundo busque ahí en su Biblia Mateo capítulo 15, versículo 14. Jesucristo tuvo algo que decir con relación a esto, y esto es exactamente lo que está pasando aquí en esta historia. Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. La palabra de Dios dice así: Jesucristo dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que estaba pasando aquí en esta historia era exactamente eso, lo que Jesucristo dijo miles de años después. Es eso en esencia lo que estaba sucediendo aquí. Los líderes religiosos del pueblo de Israel eran ciegos. Y como resultado de eso, los seguidores de ellos también eran ciegos. Y no se daban cuenta del pecado que estaba adentro de ellos. Ahora, continuamos. La segunda cosa es que los líderes de Israel, escuchen, los líderes de Israel revelaron la condición pecaminosa del pueblo a través de la propuesta blasfema. La propuesta blasfema. Acuérdate, no podemos manipular a Dios. Repita conmigo, no podemos manipular a Dios. Aquí vemos la condición del pueblo de Israel, de la institución religiosa. No se daban cuenta del pecado, pero también nos damos cuenta con esta blasfema que vamos a ver en este momento. Como acabo de decir hace poco, nosotros no podemos usar a Dios como un amuleto de buena suerte. Dios no puede ser usado. Como dije hace en principio de la enseñanza, Dios no puede ser manipulado, y tú y yo no podemos usar a Dios como un talismán,
como un objeto de buena suerte, como la patita de conejo, ni como un títere. En 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios dice esto. Escucha lo que dice aquí. Esta fue la solución de los ancianos. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Para aquellos que no conocen la Biblia, posiblemente diga, what's the big deal? Pero ustedes que conocen la Biblia saben que this is the big deal. Algo que no se puede hacer. Pero otra vez revela la condición del pueblo de Israel. Los ancianos no tenían la autoridad, by the way, para tomar esa decisión. Esa decisión de mover el arca del pacto solamente caía sobre el sumo sacerdote. Otras palabras, estas personas conocían la palabra de Dios, pero no estaban haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Dígame. Conocían la palabra de Dios, pero no estaban haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y no hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, lo que nos espera es una derrota. Simple. No hay nada más. No podemos esperar nada más. La cosa es que hay veces que nos damos cuenta de eso y hay otras veces que estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de eso. Y necesitamos o que Dios mande a alguien o que Dios mande una palabra a través de su gracia y misericordia para abrir nuestros ojos y para que el resultado de eso sea quebrantamiento y arrepentimiento. Traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová para que, escucha aquí, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Tráeme la patita de conejo. Tráeme el talismán. Tráeme ese objeto ahí. Porque en el pasado, no se olviden, en el pasado Moisés hizo eso y Dios le dio la victoria. Josué hizo eso y Dios le dio la victoria. Y Dios, si hacemos lo mismo, el Señor nos va a dar el mismo resultado. La diferencia, que Moisés lo hizo correctamente. Josué lo hizo correctamente. Estos tipos no lo están haciendo correctamente. Usando la palabra que usamos los puertorriqueños, estamos haciendo las cosas al garete. Cuando hacemos las cosas al garete, el resultado va a ser al garete. Escuchen, por favor. ¿Se están dando cuenta, verdad? Aquí estamos utilizando a Dios. Estamos manipulando a Dios. Esto es lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando las cosas, escuchen, cuando las cosas no van como pensamos que deben ir. Escuchen, por favor. Cuando las cosas no van como pienso que deben ir, cuando estoy pasando por una situación trágica, muchos de nosotros pensamos, déjame orar un poco más, un poquito más. Déjame diezmar un poquito más. Déjame ir a la iglesia, no solamente los domingos por la mañana, sino los miércoles, y si hay servicio por la noche, mejor todavía. Déjame ayunar. Déjame memorizarme estos versículos bíblicos. Déjame hacer, cuando estoy pasando por situaciones difíciles, cuando la cosa no va como pensamos que debe ir, hacemos esto. Lo que hacemos es, we step it up. Vamos a otro nivel espiritual, ¿verdad? Vamos a increase, a aumentar. Quiero aumentar mi servicio, quiero aumentar mis ofrendas, quiero aumentar mi oración, quiero aumentar la cantidad de Biblia que leo, quiero aumentar porque si hago esto, Dios tiene que hacer algo. Para todas las cosas que acabo de mencionar, pues sí está pensando, pero la palabra de Dios nos dice que oremos. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que leamos la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice que el ayunar es bueno también, ¿verdad?
Escuche. El problema que tenemos detrás de todo eso es el motivo. Solamente Dios sabe eso. ¿Por qué yo quiero orar más? Mientras estás pasando por esa situación, vamos a ser honestos, ¿verdad? ¿Por qué solamente me viene la idea de incrementar mi tiempo de oración cuando estoy pasando por una dificultad y no cuando las cosas están bien? ¿Me están escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué solamente me viene la idea del ayuno? ¿Por qué solamente me viene la idea del ayuno cuando las cosas me van mal, pero no cuando las cosas me van bien? Te voy a decir por qué. Porque honestamente cuando las cosas nos van bien, lo voy a decir inconscientemente pensamos que no hay necesidad de hacerlo. Que no hay necesidad de hacerlo porque las cosas me van bien y Dios no tiene que rescatarme de nada. Pero cuando la cosa me va mal, ahí hay que ir al próximo nivel. Levante la mano si alguna vez en tu vida has hecho eso. ¿Qué significa? Como dije al principio del sermón, aquí todo el mundo hemos utilizado a Dios como un talismán, como un objeto de buena suerte, como la patita de conejo, y por ahí sigue la cosa. Y lo vamos a decir para no ofender a nadie inconscientemente. Inconscientemente. Porque lo que importa es el motivo del por qué yo quiero hacer eso. Sería algo glorioso si cuando las cosas me van bien, yo digo, tú sabes que las cosas me van bien, pero lo que me interesa a mí no es que Dios haga algo por mí. Lo que me interesa a mí es crecer en mi relación con Dios. Yo quiero ayunar. That's different. O lo que me interesa a mí es mi relación con Cristo, mi relación con Dios. Tú sabes que a pesar de que todas las cosas me están yendo bien, yo quiero incrementar mi tiempo de oración porque quiero pasar tiempos preciosos a solas con mi Salvador. Eso es distinto. Ahí los motivos son distintos. Porque ya no estoy buscando, yo no quiero algo de Dios, yo simplemente quiero a Dios. There's a difference. Yo no estoy buscando que Jesucristo venga y me saque del problema. No, lo que yo quiero es Cristo. Amén. Cristo. Intimidad con Cristo. Relación íntima con Cristo. Tú eres mi tesoro, tú eres todo para mí. Motivos son distintos. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Escuche. ¿Estamos haciendo estas cosas simplemente porque amamos a Dios y queremos fortalecer nuestra relación con Él? ¿O estamos haciendo estas cosas simplemente porque quiero que Dios haga algo por mí? How do you say genie in a bottle? Genie. Dilo tú. Un genio. Un genio. Escucha. Dios no es un genio en una botella. Que yo simplemente, cuando la cosa me va mal, hey, tengo 3, ¿verdad? Ok, eso no es así. Pero si somos honestos, yo he caído en esa trampa también. Eso es lo que hacemos, lamentablemente, muchas veces. En vez de mirar hacia el interior, los líderes espirituales se enfocaron obviamente en el exterior. ¿Qué importa lo que está pasando adentro? Vete a buscar el arca porque esa es el arma secreta. Y obviamente no le dio el resultado. Ahora, la supuesta arma secreta del pueblo de Israel era el arca del pacto de Jehová. Ahora, ¿qué es el arca del pacto de Jehová? Según Éxodo capítulo 25, el arca era una caja hecha de madera de acacia. Milton, eso es una buena madera. Acacia. ¿Sí? Acacia. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Amén. Acacia. Cubierta con oro. Es una caja hecha de madera, cubierta con oro.
El arca tenía 4 patas en la parte de abajo y también tenía 4 anillos en la esquina de abajo donde tenía barras cubiertas en oro que usaban para transportarla. También habían 3 artículos adentro del arca. Uno de ellos era los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, la vara de Aarón y una vasija de oro que contenía maná del desierto. Esos 3 artículos estaban adentro del arca. Now, una tableta de piedra, una vara y el maná que cayó del desierto, a mí no me suena como una alma poderosa y secreta. Amén. Pues sabemos que el que le daba poder al arca era Dios. De acuerdo a la Escritura, el arca del pacto de Jehová debía estar en el santuario interno del tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿ok? Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para expiar su pecado y el pecado del pueblo de Israel. Ustedes saben eso, amén. Amén. El arca representaba la presencia y el poder de Dios. Lo dije anteriormente que este púlpito que está aquí es hecho ¿de qué? De madera. Pero representa algo. Representa algo. Igual como el altar. El altar para muchos de nosotros representa algo. O sea, aquí no se debe correr en el altar. Yo he escuchado personas, no se debe correr en la iglesia. ¿Por qué? Porque para nosotros esto representa algo. Pero sabemos que aquí no hay poder. No hay poder en este púlpito de madera. El poder viene de Dios. Pero todo el mundo, el pueblo de Israel, debería haber sabido que con esta arca no se jugaba. Esto no era un juguete. Ahora, ¿cómo se transportaba el arca? Bueno, las instrucciones de Dios señalan claramente que cuando se transportaba el arca primero debía ser cubierta con las telas del tabernáculo, no expuesta a la vista. Si iban a transportar el arca, tenía que ser cubierta con las telas del tabernáculo. ¿Con cuáles telas? No con una toalla, no con una cobija, específicamente con las telas del tabernáculo. Y nadie la podía ver. Eso no fue lo que sucedió aquí en esta historia. Los ancianos dijeron, vete, mira, yo sé que solamente el sumo sacerdote puede buscar eso, a mí no me importa, vete, búscala y tráela. ¿Y quién trajo el arca? Los hijos de Eli. Olvídate, sí, pero vamos a seguir por ahí. Después de ser cubierta, el arca debía ser cargada sobre los hombros de hombres levitas y no sobre carros ni animales. No, era simplemente sobre los hombres levitas. En Éxodo capítulo 25 del 13 al 14 dice, harás unas varas de maderas de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos y a los 2 lados del arca para llevar el arca con ella. También la palabra de Dios nos dice claramente que había una advertencia, que Dios le había advertido al pueblo de Israel sobre el peligro que corrían si no seguían estas instrucciones. Todo el mundo mira ahí, si tiene su Biblia, en Números capítulo 4, versículo 15. Los ancianos deberían haber sabido que había un riesgo en lo que estaban haciendo. Deberían haber sabido que el arca representaba el poder y la gloria de Dios. Los líderes espirituales de Israel deberían haber sabido que no podíamos transportar el arca de esa manera. Pero esto es lo que pasa, hermanos. Cuando estamos en pecado, no estamos procesando las cosas bien. Cuando uno está en pecado, no toma buenas decisiones. Cuando estamos en pecado, cometemos errores. Y eso es lo que está sucediendo aquí. En Números capítulo 4, versículo 15, la palabra de Dios dice así: y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat. Esos son levitas,
para llevarlos. Solamente estos hombres tenían el derecho para llevar el arca de Dios. Y dice aquí, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Pero vemos aquí que lo que hicieron estos ancianos del pueblo de Israel. En Samuel capítulo 4, versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Esto es interesante. Subraya esa parte donde dice el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. ¿Por qué no simplemente decir el arca del pacto? Aquí yo creo que el Espíritu Santo está ayudando a Samuel cuando está escribiendo esto, para que nosotros nos demos cuenta de que este arca no es un juguete. El arca es algo serio. El arca representa algo sumamente importante. Representa la presencia de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Y con esas tres cosas no se juegan. Escucha lo que dice, el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos. Ese es el Dios de los ejércitos. Estamos a punto de ir a guerra. Pero lo que pasa es que no tenemos el comandante al frente de nosotros. Estamos yendo delante del comandante, alante del general, que moraba entre los querubines. Este era el arca de Dios. No solamente eso, pero escucha lo que dice aquí. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. To make things worse. O sea, ya los ancianos están bien mal. En vez de buscar consejo de Dios, en vez de pedir consejo de Samuel, hacen las cosas a lo loco. Vamos para adelante a hacer guerra con esta gente. Vamos, páguete, 4,000 muertos. ¿Por qué el Señor no está haciendo esto? Buena teología, prácticamente no estaban aplicando nada porque estaban llenos de pecado. Busca el arca. ¿Quién? No importa, tráela. ¿Y quién la trae? Estos dos malvados. ¿Están viendo la escena? Si ustedes creen que 4,000 personas es mucho, vamos a ver lo que pasa aquí al fin de esta historia. Nosotros, hermanos, tenemos que abandonar la idea que Dios nos va a bendecir cuando continuamos desobedeciendo. Tenemos que abandonar esa idea. Que Dios me va a ayudar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a proteger cuando yo sigo haciendo lo mismo de siempre, cuando sigo desobedeciendo, cuando sigo pecando. Tenemos que abandonar, mis queridos hermanos, esa idea. Si tratamos a Dios, o si traemos a Dios, mejor dicho, a nuestras vidas personales, si traemos a Dios a nuestras familias, si traemos a Dios a nuestras iglesias, a nuestros ministerios, y estamos desobedeciéndolo a Él, hermanos, Él se va a encargar de traer fracaso y derrota a nuestras vidas. And by the way, en algún lado escribe esto. Y cuando Él traiga el fracaso y la derrota a nuestras vidas, esto es un acto de amor de su parte. Amén, gracias. Porque Dios hace eso con el propósito de que caigamos en cuentas, que doblemos rodillas, que confesemos nuestros pecados y que nos arrepentamos delante de Él. Escuchen, hermanos, a veces Dios tiene más gloria, o mejor dicho, Dios a veces obtiene más gloria al permitir la derrota que las victorias de su pueblo. ¿Por qué? Porque las derrotas tienen la tendencia de purificar, santificar y limpiar a su pueblo. Por eso es que podemos decir con toda certeza y seguridad que Dios es bueno, siempre fiel. God is good all the time. And all the time, en las victorias y en las derrotas. Y más bien, para aquellos que conocen la palabra de Dios, sabemos que Dios es más sabroso todavía en las derrotas.
¿Por qué? No porque Él cambia, porque Dios es bueno, esa es parte del carácter de Dios. El que cambia en las derrotas somos nosotros, nuestra actitud. Amén. En las derrotas, mira cómo doblamos rodillas, mira cómo muchas veces, ¿verdad? Si hacemos lo que es correcto, mira cómo nos sometemos. Y ahí es cuando uno empieza a experimentar esa dulzura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es algo bueno, que honestamente no experimentamos en los momentos color de rosas en nuestra vida. Santiago 4:10, no está en su Biblia, escriba por ahí. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso era todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. En el momento que murieron 4,000 soldados, los ancianos de Israel lo que tenían que hacer es, mira, aquí todo el mundo, paren lo que estamos haciendo, pon las espadas, las lanzas, lo que sea, pon eso ahí, tíralo al piso, aquí todo el mundo al templo. Hay que examinarnos, hay que clamarle al Señor, a ver si hay pecado en nosotros. Como le dije anteriormente, ese debe ser el primer paso, ¿verdad? Vamos primeramente a examinarnos. Si el Señor dice hay pecado, nos arrepentimos. Si el Señor dice eso no es el caso porque yo tengo algo distinto, otra cosa que quiero hacer, eso es otra cosa. Pero eso no fue lo que hicieron los ancianos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, escriba eso por algún lugar. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel en ese momento. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el día de hoy. Estás experimentando derrotas, tras derrotas, tras derrotas, tras derrotas. Para lo que estás haciendo, clámale al Señor, examínate primeramente a ver si hay algo en ti. Si hay algo en ti, confiésalo, arrepiéntete y deja que Dios bregue en tu vida. Si estás experimentando derrotas y fracasos en tu vida, te examinas y no ves nada, el Espíritu Santo no te está dando comisión de nada, prepárate, porque Dios está haciendo algo tremendo en tu vida. Te está preparando, te está moldeando, te está pasando por el fuego para santificarte a ti. Pero mira que hay que ser honestos. Que esa es la dificultad que tenemos nosotros, que no queremos ser honestos. No queremos ser honestos. Luchamos con la honestidad. Luchamos con la honestidad with ourselves. Versículo 5. Aconteció que, otra vez estamos en 1 Samuel capítulo 4, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, escucha aquí, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra que tembló. Ven la escena. Ya acaban de perder. Saca el arca, tráela para acá. No se olviden lo que el arca le hizo por Moisés. No se olviden lo que el arca hizo por Josué. No se olviden. Sale el arca. ¡Ah! Así como yo hubiera hecho. Let's go. Let's go. Pero si conocían la palabra de Dios, hubieran sabido que en el momento que esa arca sale, ¿de dónde salió? Del tabernáculo. Y la pueden ver con sus ojos. Lo que ellos deberían haber hecho era empezar a correr. Otra vez, evidencia que el pueblo estaba en pecado, estaba ciego, porque no se daban cuenta que el arca de Jehová era más poderoso, and more terrifying, más aterradora que el ejército filisteo. El arca de Jehová tenía el potencial de matar no solamente a todos los judíos, sino a todos los filisteos. Ahí un cantazo. ¡Tap! En viaje todo el mundo. Pero ¿qué hicieron?
ese canto de júbilo, gritando. Obviamente se habían olvidado que el sumo sacerdote tenía el trabajo de una vez al año Ese era el tiempo que Dios le daba al sumo sacerdote para que se examinara. Imagínate que yo te diga a ti, tú puedes venir a la iglesia el año que viene. Te voy a dar un año completo para que te examines antes de entrar por esas puertas, porque si entras indolentemente o con pecado en tu corazón, vas a morir. Primeramente, que si eso fuera la realidad, muchos vamos a decir, me busco otra iglesia. Para allá no voy. Pero para que entendamos la santidad de Dios que Dios le dice al sumo sacerdote, es una vez al año, te voy a dar un año completo para que te examines. Y ahora cuando entres, el sumo sacerdote con todo eso, porque si yo fuera el sumo sacerdote, yo estuviera pensando, me arrepentí de todos los pecados. Verdaderamente confesé todos mis pecados. Y si me confesé y me arrepentí de labio, verdaderamente me arrepentí de corazón. Por eso era que la costumbre era, ustedes saben, que lo que hacían era, el sumo sacerdote iba al lugar santísimo a hacer la expiación por el pueblo y le amarraban una soga por la cintura y le ponían en los pies unas campanitas, porque los asistentes del sumo sacerdote no podían entrar. Se le ponían esta soga y el sumo sacerdote en el temor del Señor entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo, con la sangre de los corderos, que obviamente es una imagen del cordero que iba a venir. Pero había con un temor, yo me imagino entrando, orando, Señor, por favor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Él no quería estar ahí mucho tiempo. Él quería hacer lo que él tenía que hacer y arrancar de ahí. Pero había momentos cuando el hombre no entraba correctamente y los asistentes escuchaban en crin, crin, crin y ya no escuchaban nada. Y sabían que el sumo sacerdote había muerto. Y para no entrar simplemente lo alaban a él. Y Dios es santo. Dios es santo. No podemos manipular a Dios. No podemos jugar con Dios. Hay que tomar las cosas de Dios en serio. El ejército estaba gritando con júbilo, pero no se daban cuenta que representaba el arca. Versículo 6. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, los filisteos, escucha esto, ahora son los filisteos. Cuando escucharon la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Y dice aquí, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y escucha lo que dicen los filisteos, estas personas inconversas, estas personas que lo que hacían era adorar a dioses falsos. Los filisteos, en el versículo 7, y los filisteos tuvieron que miedo. Lo que los judíos tenían que tener, los filisteos lo tenían. A mí me da tristeza. Porque hay personas que son inconversas y tienen más respeto por las cosas de Dios que nosotros. And I'm part of that. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así.
¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. Empezaron con buena teología. Le doy, si fuera un maestro dándole nota, un 75. Reconocían que el arca era un problema para ellos, porque igual habían escuchado las historias del pasado, lo que había sucedido cuando el arca salía delante del pueblo de Israel, cuando hacían batalla con el arca allá afuera, siempre ganaban los israelitas. Lo que los filisteos estaban acostumbrados, eran los jueces, estaban acostumbrados a Sansón. No estaban acostumbrados al arca. Ellos sabían que Sansón es una cosa, el arca es otra. Ay de nosotros. No solamente eso, vemos que la teología está mal porque es los dioses de Israel. No, hay más que un Dios. No solamente eso, pero también vemos aquí que tienen conocimiento de la historia bíblica. La Biblia es real, hermanos. Lo que pasó en Egipto es verdadero. Versículo 9, vemos aquí los filisteos todavía. Me gusta lo que dicen, esto it appeals. ¿Cómo se dice la palabra appeals? Appeals to the flesh. Me apela a la carne. Este versículo me apela a mí como hombre, a la carne. Porque a mí me gustaría pensar de esta manera, pero sabemos que es erróneo. Versículo 9 dice que los filisteos, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Yo imagino la guerra ahí. O sea, si yo soy capitán general, yo tengo que hacer algo. Aquí todo el mundo está orinándose los pantalones, están a punto de irse a la casa. Yo tengo que hacer algo. Somos filisteos. Fortaleceos. Vamos, para adelante. Seamos hombres. Para que nos sirváis, mejor dicho, para que no nos sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, ser hombres y pelear. Obviamente, los filisteos estaban confiando en ellos mismos. Pero es interesante. Dios no puede ser manipulado. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto, pero esto es algo interesante. A mí me encanta la historia, a mi papá más todavía. Lo que son las guerras mundiales me encantan, a él más todavía. No sé si ustedes saben esto, pero el ejército nazi de Alemania, muchos de los soldados cuando iban a batalla, en las correas de ellos que ellos usaban, decían: confiamos en Dios y Dios está con nosotros. Pero también el ejército de los Estados Unidos pensaba lo mismo. En Dios confiamos. Él es nuestro Dios. Ahora, yo no sé en qué Dios el ejército alemán estaba pensando. Pero esta es la cosa. En una guerra, en los dos lados, puede ser que los dos ejércitos estén clamando al mismo Dios, al Dios de la Biblia. ¿Y cómo Dios determina quién va a ganar y quién va a perder? Don't answer that. Si alguien te hace esa pregunta, nunca la conteste. O mejor dicho, contéstala de esta manera. Escriba esto por algún lugar. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 12. ¿Quién es la persona que determina la victoria? Dios. En todo momento. ¿Dios tiene planes, sí o no? ¿Dios tiene planes para este mundo? Que significa que todo lo que Dios quiere va a pasar. El que Dios quiere que gane, va a ganar. El que Dios quiere que pierda, va a perder. Pregunta, ¿hay veces que el justo pierde? Claro que sí. Y hay veces que el injusto gana. ¿No se acuerdan del pastor predicando acerca de eso? Pasa. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la mentalidad. Yo creo que debemos hacer un sticker, poner esto atrás del carro de nosotros. Según Samuel 10:12 dice: esfuérzate y luchemos valientemente por nuestro pueblo.
y por las ciudades de nuestro Dios. Esta es la parte que tenemos que entender. Y que el Señor haga lo que le parece bien. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En términos que entendemos todo el mundo, hacemos lo que es posible, Dios hace lo imposible. Así es la cosa. Y lo último que vemos aquí es Dios no será burlado, punto número 3. Me faltan 4 minutos. Esto es lo que dice aquí. Y Samuel, mejor dicho, en 1 Samuel capítulo 4, versículos del 10 a 11, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas o a sus casas, ¿verdad? Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 4,000, 30,000. Y eso fue por la misericordia de Dios. Entiendan eso. Si están pensando, wow, que muchos hombres mató Dios, o que muchos hombres dejó que murieran en esa batalla. O sea, eso no es la manzana del ojo de Dios. El pueblo escogido de Dios. Hermanos, Dios tuvo inmensa misericordia. Porque lo que Dios podía hacer y tenía el derecho de hacer era matar a todo el pueblo. A todo el pueblo. Pero una vez más vemos el Dios que tenemos, un Dios bueno, de gracia y misericordia, paciente con nosotros, siempre cuidando el remanente. El remanente. Y a lo último vemos aquí, versículo 11, y el arca de Dios fue tomada. By the way, fue tomada por los filisteos. Si quieren seguir leyendo, lo pueden leer en los próximos capítulos. Los filisteos, como usando palabras así, la llevaron para su casa, vamos a decir. ¿Y qué pasó? Todo el mundo empezó a enfermarse. Los dioses de ellos despertaban el próximo día, estaban derrotados, estaban derrumbados, ¿sabes? Y dijeron, mira, suelta eso, bota eso, mira, mándasela para allá otra vez. Bueno, no queremos esto acá. Porque con las cosas de ellos no se juegan. No se juegan. Dice aquí que el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Hasta ahí llegaron. Dios cumple su palabra. Ahora, en conclusión, es importante que entendamos que Dios no solamente es nuestra única esperanza, porque Él lo es. Dios es nuestra única esperanza, pero Dios también es nuestra mayor amenaza. Repito una vez más. Dios no solamente es nuestra única esperanza, Dios también es nuestra mayor amenaza. Con Dios no se juega. No le tengas temor al que puede destruir tu cuerpo. Jesucristo dijo, tenle temor al que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Teme a ese. No podemos usar a Dios como un amuleto de suerte, como una patita de conejo, como si fuera nuestra alma secreta. Hermanos, Dios no puede ser manipulado. Para terminar, escuchen lo que les voy a decir porque es sumamente importante. En muchas ocasiones, nuestra preocupación no es buscar a Dios, sino controlarlo. Nuestro deseo no es someternos a Dios, sino usarlo. Lamentablemente, en muchas ocasiones, preferimos la magia religiosa a la santidad espiritual. Y cuando digo la magia religiosa, me estoy refiriendo a vamos a leer más Biblia, vamos a orar más, ahora voy a ayunar, vamos a ir a más servicio. Muchas veces preferimos esa magia religiosa a la santidad espiritual. Y lamentablemente, muchos de nosotros no nos interesa, nos interesa el éxito y los resultados sobre el arrepentimiento. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide.
Porque Dios no puede ser usado. Dios no puede ser manipulado. Y como dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, no os engañéis. Esa palabra engañéis literalmente significa desviarse o ser descarriado del camino correcto al error. Cuando pretendemos usar a Dios como un amuleto de suerte, como una patita de conejo, estamos engañando. Estamos en error, estamos desviando del camino correcto. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, y escribí al lado de mis notas, ni tampoco puede ser manipulado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, derrota. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. God is good. All the time. Amén. Espero que hayan recibido la palabra de Dios en un corazón fértil y que nos ayude el Señor a examinarnos por el resto de nuestras vidas, especialmente cuando estamos experimentando dificultades en nuestras vidas. Señor, ayuda a que nuestro motivo por hacer cosas religiosas te agraden a ti. Que no te use a ti como ese genio en la botella. Que te busque a ti en todo momento. Que te clame a ti en todo momento. Que quiera que yo vea la necesidad de aumentar mi relación contigo, de aumentar mi oración, de aumentar mi lectura bíblica, de aumentar todas estas cosas simplemente porque te amo a ti y porque te deseo a ti. Padre Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos en este momento a no solamente ser oidores, pero hacedores. Te amamos, Jesús, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén.